Tiempo ahora para conocer más sobre cómo cuidar nuestra salud. Hoy vamos a hablar sobre la celiaquía, Lidia. Sí, porque el próximo 27 de mayo celebramos en España el Día Nacional de la Celiaquía y el 5 ya se celebró el Día Internacional. Es una de las patologías más frecuentes. Se estima que en España habría hasta un 70% de personas que lo padecen y que están sin diagnosticar. Por eso es muy importante concienciar sobre este tema. Bueno, pues para hablar de ello nos acompaña hoy en nuestro estudio la doctora Natalia de la Rosa, nutricionista de HM Toledo. Buenos días, Natalia. Buenos días. Bueno, exactamente qué es la celiaquía y cómo afecta al sistema digestivo, porque no es una alergia. No es una alergia ni una intolerancia. Es una enfermedad digestiva crónica que está extendida a nivel mundial y que con una genética predisponente puede aparecer a cualquier edad. ¿Qué diferencia habría entre la celiaquía, la sensibilidad con el gluten o la alergia al trigo? Vale, pues sería la sensibilidad al gluten no celíaca o incluso se está estudiando que pueda ser una sensibilidad al trigo no celíaca. La celiaquía afecta al sistema inmunológico, como os decía, es una enfermedad autoinmune. La sensibilidad al gluten no lo es y no necesita tener una genética predisponente, la cual sí que necesitamos en la celiaquía. Y una alergia al trigo necesita una inmunoglobulina E sérica positiva, unas pruebas cutáneas positivas y una provocación oral. Además, esta reacción, lo más normal es que sea inmediata. Sin embargo, en la celiaquía y en la sensibilidad al gluten no celíaca, la sintomatología puede aparecer en la celiaquía pues a los meses, años, y en la sensibilidad al gluten no celíaca suele ser un poco más temprana, a lo mejor a los días, meses. ¿Cuáles son los principales síntomas que nos pueden poner un poco en alerta, ¿no?, de que podemos tener podemos ser celíacos? Pues la celiaquía tiene unos síntomas súper diversos. De hecho, lo ideal sería hacer un despistaje para descartar otras patologías. Puede generar diarrea o estreñimiento, gases, dolor abdominal, hinchazón, distensión abdominal, náuseas, vómitos, mala absorción de determinados nutrientes porque se ve afectada esa mucosa del intestino, pérdida del apetito. Puede ser además, como al final también es una enfermedad autoinmune, como estamos diciendo, se implica el sistema inmunológico y además tiene sintomatología extradigestiva como dermatitis. La dermatitis es petiforme, característica de la celiaquía. Te puede doler la cabeza, también acusas cansancio, fatiga. También puede ser esto secundario al déficit de determinados nutrientes. ¿Cómo se hace el diagnóstico para detectarlo? Pues para detectar la celiaquía no existe una prueba única. Tenemos que tener esa sospecha, al tenerla, valorar que puede estar siendo el gluten lo que está generando toda esta sintomatología. Se empezaría por pedir una analítica en la que vamos a valorar unos determinados parámetros que pueden estar en déficit en esta patología, como pudiera ser la ferritina, que podemos tener anemia, el calcio bajo, la vitamina D, el zinc, hay veces que baja también cuando se tiene diarrea o déficit falta de absorción, la vitamina B12, incluso hay veces también que valoramos en las analíticas que el paciente tiene las transaminasas altas y no se sabe por qué, y puede ser que el hígado esté inflamado porque este gluten nos está haciendo daño. Además tenemos que mirar los anticuerpos específicos de la celiaquía y siempre nos gusta recalcar en este punto que los anticuerpos, aunque salgan negativos, no se descarta una celiaquía y que para hacer esta analítica tenemos que estar tomando gluten previo, si no, no saldrían estos anticuerpos positivos y que, como digo, muchos celíacos lo tienen negativo. Y si al analizar estos valores nosotros seguimos teniendo sospechas de que puede ser una celiaquía, seguiríamos con valorar la genética. Si existe una genética predisponente, podría ser celiaquía. Si sale la genética negativa, puede ser una sensibilidad al gluten no celíaca. Y también nos decimos que hay veces que sí, la genética predisponente, esa sensibilidad al gluten no celíaca puede ser una antesala a la celiaquía, a veces. Y luego hacer una gastroscopia con biopsias buscando esa celiaquía, que hay que hacer varias biopsias. Y analizando estas biopsias, debe existir una alteración característica en la histología de unas alteraciones histológicas características de esta enfermedad y además el paciente luego debería mejorar con una dieta sin gluten. Una vez que nos lo han diagnosticado, tenemos que evitar los alimentos con gluten. ¿Cuáles son esos alimentos? El gluten es una proteína que está en determinados cereales, en la semilla de determinados cereales, el trigo, la cebada, el centeno. Tenemos que llevar una dieta estricta sin gluten de por vida y sin trazas,
porque hay veces que el paciente se quita, a grosso modo, cuando se encuentra mal el gluten, pero siguen existiendo esas trazas en la alimentación. Esas trazas es esa contaminación cruzada que podemos tener a la hora de cocinar, por ejemplo, un alimento en el aceite que ya ha estado hecho o un alimento con gluten, o que puedas pasar un pan de trigo por encima del plato de un celíaco y se pueda caer una miga de pan y se ha contaminado. O, por ejemplo, un alimento que muchos celíacos, cuando se lo comentamos en consulta, no saben que es susceptible de tener trazas o contaminación cruzada, porque son las lentejas, porque hay granitos de trigo en las lentejas. O sea, esa contaminación de ese poquito gluten en el alimento del paciente, hay que tenerlo muy presente. ¿Y es fácil seguir esa dieta de por vida? ¿Hay alternativas en el mercado? Sí, hay muchas alternativas. Otra cosa es el coste, que se pueda encarecer la cesta de la compra de estos pacientes. Hay un montón de alternativas. Los cereales con gluten no son ni mucho menos esenciales, no tenemos por qué tenerlos en nuestra alimentación. Hay otros cereales sin gluten, como pueda ser el maíz, el arroz, la quinoa, el trigo sarraceno, que pueden sustituir a los que sí que tienen gluten, y luego nos centramos sobre todo en tener una alimentación equilibrada. Y lo fácil, entre comillas, podría ser el quitar, como os decía, el gluten a grosso modo, pero lo más complicado, simplemente pues que el paciente necesita que le ayudemos en esa elección de alimentos y que le expliquemos cómo tenemos que evitar esa contaminación cruzada. Si vivimos con otros compañeros vivimos con otras personas en casa, en esa cocina y en más alimentos con gluten, pues eso es lo que hay que tener un poco de precaución a la hora de viajar, a la hora de ir a cualquier restaurante, cualquier bar. Hay que explicarle al paciente cómo tiene que gestionarlo o qué tiene que tener presente para valorar si ese alimento está siendo pues estricto, sin gluten, que no tenga esa contaminación cruzada, esas trazas. Claro, tiene que ser una dieta muy estricta. Controlarla en casa puede ser pues más o menos fácil, pero una vez que cuando salimos fuera, ¿hay opciones? Sí, sí las hay. Hay de hecho restaurantes que están certificados por la FACE, que tienen la espiguita que se ve, o que tú puedes llamar al restaurante e informarte. Informarte también, hablar con el que te atienda. Tú vas a saber si esa persona está controlando un poco si tiene que hacer, cómo tiene que hacer ese alimento sin gluten para que no tenga trazas, e informarte. Antes de salir de casa, llamar al restaurante al que vayas a ir, comentarle que eres celíaco y qué alternativas tiene para ti o qué te puede ofrecer en ese momento. Imagino que una de las maneras de un poco controlar es leer las etiquetas. Ahí informarán, ¿no? Sí. ¿Pero qué hay que ver en la etiqueta? ¿Qué hay que buscar? Cuando vas a comprar al supermercado tenemos los alimentos genéricos y los convencionales. Los genéricos son los alimentos que naturalmente vienen sin gluten y que si trajesen gluten tiene que estar especificado. Y los alimentos convencionales son los que tienen que poner específicamente que no llevan gluten. Por eso es muy importante acudir a la consulta de nutrición una vez se ha diagnosticado la celiaquía, porque el paciente viene un poco perdido en este sentido. Y todo esto hay que comentárselo, porque hay que explicárselo. Porque luego, dentro de lo que os acabo de comentar, hay muchas excepciones que tenemos que tener en cuenta. Y simplemente pues es explicarle todo esto, que en la consulta se lo enseñamos con infografías, le pasamos muchísimo material y le vamos ayudando a lo largo de pues ese día, al principio de ese diagnóstico y a lo largo luego de cada sesión, a cómo equilibrar la alimentación, a cómo hacer la cesta de la compra un poco más económica dentro de lo que cabe y a que no tenga esa contaminación cruzada, y a valorar la sintomatología de este paciente y ver realmente que no se está contaminando y cómo se encuentra. ¿Y qué consecuencias puede haber si no se detecta esa celiaquía? ¿Puede generar otros problemas de salud? Sí, por supuesto, como decíamos, si no, el paciente que no está diagnosticado, pues nos encontramos en las analíticas que tiene déficit de determinados nutrientes, y esto si se alarga pues puede tener consecuencias graves, incluso pues puedes llegar a tener un cáncer de colon, porque al final la mucosa del intestino también se está viendo muy perjudicada. Las microvellosidades, que son los vellitos que tienen el epitelio del intestino, todo eso al final se va aplanando y eso es lo que hace que se pueda absorber bien los nutrientes, todo eso se estropea. Y a la larga pues podemos tener consecuencias graves. ¿Se puede desarrollar en cualquier momento, en cualquier etapa de la vida o solo en la infancia? No, en cualquier etapa. Tú tienes una genética predisponente y luego se puede dar a la edad de los niños o a lo largo de en cualquier edad. Ya está, siempre tenemos que estar al loro. Si te llega un paciente con esta sintomatología, tenga la edad que tenga,
puede sospechar una celiaquía. Pues Natalia de la Rosa, nutricionista de HM Toledo, gracias por estar esta mañana con nosotros y por ayudarnos a conocer un poquito más la celiaquía y sus efectos. A vosotros.